Bienvenidos a todos, ¿cómo están en casa? Contentos de compartir un nuevo programa. Hoy vamos a hablar de obesidad infantil. ¿Qué es la obesidad infantil? Según los especialistas, es cuando un niño tiene un 20% más del peso esperado para su edad. Argentina, entre los países de Latinoamérica, lidera con el mayor porcentaje de niños menores de 5 años que padecen obesidad infantil. Lo hace con un 7,3% de prevalencia, según lo informa la base de datos del crecimiento infantil y la malnutrición de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué ostentamos este récord? ¿Por qué porcentajes tan altos? Lo vamos a saber en el programa. Ahora presentamos a las organizaciones que nos acompañan. Las siguientes organizaciones que participan de este programa construyen capital social. Fundación ALCO, Dr. Alberto Cormillot, Dr. Máximo Ravena, Organización Mundial de la Salud, CESNI, Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil, SAOTA, Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios. Según la encuesta nacional de factores de riesgo, en la Argentina en 2009 había 20 millones de personas que tienen sobrepeso, unos 7 millones de argentinos con algún tipo de obesidad, y esto representa el 18% de la población. Es una cifra altísima que lógicamente preocupa no solo a los especialistas en obesidad, sino también a los pediatras. ¿Por qué? Porque se cree que si los dos padres son obesos, hay un 85% de probabilidades de que los hijos sean obesos. Si uno de los dos en la pareja es obeso, hay un 50% de probabilidades de que los hijos sean obesos. Y si ninguno es obeso, aún así hay un 15% de probabilidades de que los hijos tengan sobrepeso. ¿En cuánto influyen las conductas sedentarias y en cuánto influyen también los malos hábitos alimenticios? Primera parte del informe. Argentina es el país con mayor obesidad infantil de América Latina. Lidera los porcentajes de obesidad en niños menores de 5 años, ocupando el 7,3% según la base sobre crecimiento infantil y malnutrición de la Organización Mundial de la Salud. La obesidad infantil está creciendo en todos los países del mundo. Por un lado, por el avance de los juegos electrónicos, la computadora y la televisión, que no están reguladas. En muchos casos los padres no pueden o no saben cómo hacerlo. Pero básicamente es el aumento de las comidas no saludables que les llegan a los chicos. Por un lado, desde la publicidad. Y después en el colegio, el kiosco les brinda esos alimentos. O sea que el chico está como prensado, está en un sándwich. Por un lado tenemos los obesos por malnutrición, que los encontramos en los niños más pobres, cuya dieta está conformada por las harinas y sus derivados. Y por otro lado, están los niños con exceso de peso por un exagerado consumo de azúcares y grasas y una vida sedentaria. Cuando un chico ya es gordo empieza todo el tema. Primero que ya el comer pasa a ser una necesidad primaria. El seguir comiendo pasa a ser una compulsión, impulsividad o inmediatez que no tiene límite, que genera el impacto en quien trata de controlar esto y ve que no puede, tanto desde afuera, desde un médico hasta los padres, retando al chico. Tuvimos una encuesta muy recientemente sobre alimentación en adolescentes de 13 a 15 años. El 19% de estos niños tienen sobrepeso y un 2,6% de ellos han sido obesos, así como el 52% han tenido acceso a 2 o más gaseosas por día. Entonces esto explica un poco cuáles son los hábitos aquí en Argentina de los niños. Entonces eso explica realmente un poco cuál es el patrón aquí en el país mayoritario de los adolescentes. Los padres lo que no tienen que hablar es de dieta, ni decirle al chico que tiene que hacer dieta. Los padres tienen que predicar con el ejemplo haciendo una alimentación sana. En casa tiene que haber una alimentación sana. No tiene que haber alimentos prohibidos. Pero cuando el chico está gordito hay que llevarlo o a un profesional que maneje obesidad, donde se trate el chico y se traten los padres. Porque si los padres no cambian, el chico no tiene independencia. El chico empieza a tener independencia como para tomar decisiones a los 15, 16 años. Hasta ese momento, no, depende mucho de lo que hagan los padres. Lo que nos hemos dado cuenta estudiando el tema de la alimentación, preferimos hablar de un entorno saludable, ¿no? En donde la alimentación y el ejercicio físico están de la mano con el entorno de donde se vive, ¿no? Qué juegos y qué tipo de actividades también extra escolásticas se puedan hacer.
La obesidad infantil es un trastorno en la alimentación que involucra tanto lo biológico como lo emocional. Es una enfermedad social que viene creciendo en las últimas décadas, acorde a los cambios culturales y sociales. Nosotros en nuestro país estamos pasando una transición nutricional en donde conviven dos patologías, que son la obesidad y la desnutrición. Podemos ver chicos que tienen un sobrepeso o una obesidad, pero no son chicos que están bien nutridos. Lo que sí estamos viendo es que conviven las dos patologías. Son chicos que los vemos obesos, pero en realidad están mal nutridos. Los profesionales de la salud, en su mayoría, coinciden sobre que un niño obeso difícilmente logre escapar al destino de ser un adulto obeso. Hay que hacer una educación que parte de la familia, parte de la escuela, en donde al niño hay que ayudarle a entender el beneficio de la verdura y de la fruta, y esto tiene que ser algo que empiece lo más posible temprano, ¿no? O sea, el niño ya mismo por debajo de los 5 años tiene que estar acostumbrándose a comer frutas y verduras. La obesidad es sinónimo de malnutrición y ya despertó alarma en ámbitos gubernamentales por su crecimiento y el gasto que insumen las enfermedades relacionadas con ella, que representa más del 20% del presupuesto nacional destinado a la salud, según datos oficiales. Cuando hay epidemias, las causas son sociales. En las epidemias infecciosas actúa el Estado, hace campañas, da vacunas, antibióticos, higiene. En el caso de las epidemias sociales, las medidas tienen que ser sociales, que tienen que ver con la publicidad, la educación a los docentes para que trabajen el tema nutricional en los colegios, suprimir en los kioscos con la cantidad de alimentos que están a disposición de los chicos, mucha actividad física en los colegios, más espacios verdes y una legislación que apoye que se desgraven los alimentos que son más saludables y que sean un poco más costosos los alimentos más engordantes, ¿no? Queremos poner un poquito de luz en este tema que afecta a nuestros niños en la Argentina y plantearles y preguntarles a nuestros invitados por qué lideramos este ranking latinoamericano con este porcentaje tan alto de niños obesos, por qué crecieron las conductas sedentarias en nuestros niños y también las malas conductas alimenticias. Los presentamos en sociedad y hablamos con ellos. Hablamos de obesidad infantil. Voy a presentar a nuestros invitados. Aquí está la doctora Gladys Guarrera, ella es directora de SAOTA. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. El doctor Esteban Carnuega, director del CESNI. Gracias por estar con nosotros. Y el licenciado Mauro Gali, especialista en obesidad infantil de ALCO. Muchas gracias por estar aquí. Doctor, ¿por qué tenemos principalmente obesidad en la Argentina? La tenemos en el mundo. También la tenemos en Argentina. En Argentina quizás liderando lo que es Latinoamérica. Hoy existen en Argentina alrededor de 3.200.000 niños y adolescentes que tienen sobrepeso y obesidad. Pero no debe extrañar porque la mitad de la población adulta tiene sobrepeso y obesidad y al salir de la adolescencia, 1 de cada 2 adultos ha tenido una adolescencia con sobrepeso. Por lo tanto, es un problema en el que acompañamos al mundo y que como todo el mundo debemos buscar soluciones ahora, porque hoy es el momento. ¿Cuándo se tiene sobrepeso y cuándo se es obeso? Bueno, digamos que tomamos para esto el índice de masa corporal, que son los puntos de corte, que nos están hablando de la relación entre el peso y nuestra superficie corporal, o sea, nuestra estatura expresada en metros cuadrados. Y entonces estamos hablando de un sobrepeso cuando este índice supera el parámetro de 25 a 30 y obesidad de ahí para arriba. De todas maneras, esto no es lo más, esto no es tan exacto en cuanto a los niños, porque en realidad hay que tener en cuenta también el periodo de la vida en el que se están desarrollando. No es lo mismo un adolescente en el final de su etapa de adolescencia que un chico de 13 años cuando está entrando en la pubertad o un niño de 6. O sea que esto lo decimos en forma genérica como para guiarnos, pero no es el único parámetro que nos está orientando hacia la gravedad o no del sobrepeso o de la obesidad. Licenciado, ¿por qué tenemos ese ranking? O sea, somos los primeros en Latinoamérica de mayor porcentaje de niños menores de 5 años. ¿Por qué se da en la Argentina, un país que es culturalmente rico, que es educado? Bueno, digamos que nosotros tenemos una altísima oferta alimentaria, especialmente que tiene que ver con un tema cultural de lo que es el consumo de harinas blancas, azúcares refinados, grasas saturadas. Además, el tema del sedentarismo, las horas pantalla,
¿no? O sea, llamamos horas pantallas a la cantidad de horas que está un chico enfrente de una pantalla, puede ser televisión, puede ser la computadora. Cambiaron mucho los hábitos, por ejemplo, antes los chicos jugaban más en la calle, ahora por ahí juegan más con la computadora. Todo esto explica, por ejemplo, un chico está en la escuela mucho tiempo sentado, lo que menos hace es estar parado, moviéndose. Entonces hay que analizar esto de un, digamos, modelo multifactorial para explicar por qué un chico empieza a engordar, ¿no? Además, la carga genética que traen los padres, ¿no? Es decir, que vos decís que esto empieza con esas conductas sedentarias. Digamos, son tres patas. Hay una tendencia genética, ¿no? Y después tenés la parte de lo que es la mala alimentación y el sedentarismo. Y esas tres patas explican por qué un chico realmente empieza a engordar. Y en todo esto queda enmarcado lo que es un ambiente obesogénico. Por ejemplo, la ciudad se constituye como un ambiente obesogénico, ¿no? Donde vos tenés ascensores, no tenés por ahí tantas escaleras, tenés menos lugares para caminar, menos plazas para jugar y por ahí tenés más movilidad con autos, con elementos que vos no tenés que moverte con las patitas, digamos, sino que tenés que usar, digamos, elementos que no te permiten ninguna actividad física. Y después, bueno, está el tema de las pantallas, ¿no? Sinceramente que eso es un tema de... Que los deja quietos sentados. Que están quietos comiendo, además, ¿no? Comiendo. O sea, quietos y comiendo. Y doctor, no ¿a qué quietos. se debe? ¿Cuál es la razón social para que haya más sedentarismo y también malas conductas alimenticias? ¿Quién es el responsable? La urbanización. El mundo se está volviendo un centro urbano superpoblado. Y esto genera actitudes de compra de alimentos, de uso de alimentos, de condición a nuestra actividad física. Y el resultado final de este cóctel es que el mundo se está haciendo más gordo. Nosotros vamos a ser la primera generación, probablemente en la historia de la humanidad reciente, que vea que sus hijos mueren a una edad más temprana que sus padres. Y esto es porque el impacto de la obesidad sobre las enfermedades crónicas va a hacer que la esperanza de vida, que hasta ahora venía subiendo, poco a poco empiece a estancarse y a declinar. La obesidad es una epidemia, no porque se contagie, aunque mucho de la obesidad se contagia. Se contagia en hábitos familiares, se contagia en la herencia. A ver, papá y mamá gordos tienen 4 veces más riesgo de tener hijos gordos, pero el perro también está gordo. Claro. Acá no hay genética, acá hay un ámbito que comparte ese estilo. Pero es una epidemia, y una epidemia que hoy afecta a todo el mundo. La verdad es que no vale la pena decir si es más en Chile o en Brasil o en Uruguay o en Estados Unidos. Sí. Es un problema global, con una gravedad particular en la Argentina. Se está trasladando a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Empieza a aparecer un doble fenómeno, lo que los epidemiólogos llamamos la doble carga de enfermedad. Países que tienen que pagar el altísimo costo de la desnutrición temprana y al que se le suman los costos de la obesidad. Y esa doble carga pesa sobre nuestro sistema de salud y va a ser un condicionante de cómo invirtamos en salud en los próximos años. ¿Y esto tiene que ver con la condición socioeconómica de esas familias? Es decir, el chico más pobre es más propenso, chicos con buena posición, ¿o no tiene nada que ver? ¿O esto va para todos? Hay dos partes. Digamos que la primera es, en la pobreza es más caro comer con menos calorías. Muchos de los programas priorizan calorías y no una calidad de dieta. El tiempo de actividad física es menor. La actividad física se paga, el espacio público es más inseguro y todo esto se aglutina en la pobreza y condiciona además con una menor sanción social que los niños se vean más liberados en estas actitudes sedentarias y con mayor ingesta. Pero además hay un segundo problema que no es menor, que los niños que nacen con bajo peso o que crecen con baja talla tienen una mayor predisposición a la obesidad y a complicaciones más severas. Eso es la doble carga de la que hablaba.